Hermano y amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno poder estar una vez más juntos a través de estos medios para llevar la palabra del Señor a todos aquellos que domingo tras domingo o día tras día, el día que ustedes realmente escojan, podemos vernos y dialogar sobre la palabra del Señor, sobre la clase de escuela bíblica que nuestra iglesia ofrece todas las semanas. En este día damos la gloria al Señor. Estamos solos una vez más porque mi esposa sigue atendiendo a su mamá, que está una vez más hospitalizada. Simplemente seguimos orando para que el Señor ponga su mano, haga su voluntad conforme a la fe que cada uno de nosotros hemos profesado. Sabemos que ella tiene toda su confianza puesta en el Señor. Tanto Sandra como su mamá son mujeres de fe que han vivido así desde muy temprana edad. Así que damos la gloria al Señor y vamos a nosotros ir hacia adelante con esta clase en este día, de acuerdo a lo que el Señor ha dispuesto para cada uno de nosotros. Una clase muy interesante. Y es que después de haber considerado las bases de la teología de la adoración que vimos en las primeras 4 lecciones, pasamos ahora a explorar ese mismo tema, pero desde los salmos. Hoy vamos a mirar el Salmo 100. Estos poemas, estas canciones que están dentro del Salterio del pueblo de Israel, son poemas, como hemos dicho, también son canciones sagradas que presentan una serie de conceptos teológicos, mientras por otro lado exaltan a Dios y hablan de su magnificencia y de su grandeza, al tiempo que el poeta también abre su alma delante del Señor. Así que los salmos se enfocan principalmente en lo que es el carácter de Dios, en sus portentosas obras de amor y de cómo se ha revelado el Señor a la humanidad. Así que hoy estamos comenzando la segunda unidad de este leccionario, que lleva por título Llamados para alabar a Dios. Fíjense el título de esta unidad: Llamados para alabar a Dios. Y nos ocupa hoy la lección número 5, que es la primera de esta segunda unidad, cuyo título es El Señor es Dios. Como hemos dicho, está basada en el Salmo 100 y el texto para recordar está en el verso 3 de este salmo y dice: Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Damos la gloria al Señor porque este salmo es uno de los más utilizados cuando estamos haciendo el devocional en los cultos de nuestras iglesias, y este es un salmo de alabanza que es uno de los preferidos para el llamado a la adoración dentro de la liturgia de nuestras iglesias. Esta lección tiene unos objetivos, como todas las tienen, y los objetivos dicen de la siguiente manera: afirmar que los seres humanos debemos reconocer la autoridad y la soberanía de Dios, invitar a los creyentes a disfrutar de la felicidad y el gozo que da el saber que Dios los ama. Y tercero, contemplar el carácter de Dios que se convierte en el criterio para analizar todos los valores. Fíjense ustedes este tercer objetivo, que importante: contemplar el carácter de Dios, porque basado en ese carácter de Dios, nosotros entonces actuamos. Nuestros valores se fundamentan en ese carácter de Dios. En el vocabulario tenemos que definir lo que es un salmo. Y salmo es un poema sagrado, es decir, que habla sobre la relación entre el Dios de Israel con la humanidad. Estos poemas se cantaban, razón por la cual algunos eruditos hablan del libro de los Salmos como el himnario del pueblo de Israel.
Hay distintos tipos de salmos en las Sagradas Escrituras. Eso lo iremos viendo en la medida que vayamos discutiendo estas lecciones. El que estudiamos hoy, como hemos mencionado, es un salmo de alabanza. La segunda palabra que nos trae el vocabulario es atrios, que lo menciona el salmo cuando está en todo su esplendor diciendo, hablando de la alabanza al Señor, que debemos alabarlo en sus atrios. Un atrio es un espacio descubierto, rodeado de pórticos, ubicado a la entrada de un edificio. En este caso, el salmo se estaba refiriendo a los pórticos que rodeaban el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. El pórtico más conocido de este templo era precisamente el llamado Pórtico de Salomón, que se distinguía por todas las columnas que le adornaban. Así que vamos a la palabra del Señor, vamos a la Biblia. Todos aquellos que tienen el leccionario pueden buscar la lección número 5, los que no pueden buscar la Biblia, el Salmo número 100. Algunos lo sabemos de memoria, de tan utilizado como hemos dicho que ha sido este salmo. Así dice el Salmo número 100 en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice el Salmo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Y qué podemos decir de este salmo? ¿Qué nos enseña este salmo en este día? Acuérdense que hemos sido llamados para alabar a Dios, como dice la unidad y el propósito por el que nos lleva a discutir los salmos en los siguientes domingos. Y como hemos dicho, el salterio, la colección de cantos, oraciones y doctrinas sapienciales es lo que tenemos en el libro de los Salmos. Es una colección de, podemos decir, de una experiencia viva que ha tenido el salmista, con el Dios todopoderoso, el Dios que le ha librado, el Dios a quien el salmista reconoce como el todopoderoso, el creador del firmamento y cuantas cosas que mencionan el libro de los Salmos. Son doctrinas del pueblo de Dios veterotestamentario. Estamos hablando del pueblo de Israel mirado desde el Antiguo Testamento, con esas experiencias del Dios que les sacó de Egipto, el Dios que los guió por el desierto, el Dios que los hizo cruzar por el Mar Rojo, que los hizo cruzar el río Jordán, que los hizo conquistar a Jericó y así la tierra prometida, los hizo asentarse y que le dio como herencia la tierra de Canaán, la que le había dado primero a Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Es que esa experiencia del pueblo de Israel con ese Dios todopoderoso, vivo, creador, que es el sustentador de todas las cosas, lo vemos plasmado dentro del libro de los Salmos a través de estos poemas, a través de estos cantos, a través de estas oraciones. Y aparece ante nosotros este libro de los Salmos, aparece como el centro del culto de Israel. Fíjense ustedes que Dios es el centro del culto de Israel, no es otra cosa. Nosotros nos estamos encontrando cuando vamos al libro de los Salmos con el centro vital del pueblo de Dios. Ese pueblo veterotestamentario que hemos mencionado, ese pueblo del Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, y créanme que esto es uno de los libros que más me apasiona estudiar por la riqueza teológica que tienen estos salmos, todos estos poemas, estos cantos que hemos estado
mencionando. Sí, nosotros nos encontramos al leer el libro de los Salmos, nosotros nos encontramos con la vida misma del pueblo de Israel, de ese pueblo que estaba conectado con el único y verdadero Dios. Así que cuando nosotros miramos de manera, diríamos, especial, con toda la sabiduría que tienen estos salmos, nos damos cuenta que los salmistas le cantan a Dios, le cantan a Sión, o sea, al trono de Dios, y se refieren al Señor como ese incumbente que es el centro de la cultura de Israel. O sea, estamos hablando de que a través de los salmos nosotros vemos a Dios colocado como la vida, o sea, lo que le da vida al pueblo de Israel es Dios. O sea que el centro vital de la existencia del pueblo mismo en todas sus facetas, sean facetas religiosa, política, social, familiar, o sea, donde quiera que usted quiera mirar al pueblo de Israel, va a ver a Dios como centro. Y eso es lo que tenemos en el libro de los Salmos. Es el lugar del culto, es el lugar de la fiesta, donde de manera bien especial el pueblo de Israel se ve. O sea, el pueblo de Israel vivió, sufrió, alaba, grita y gritó a través lo hemos expresado en el libro de los Salmos. Agradeció, se lamentó ante Dios. O sea, nosotros vemos toda una gama de sentimientos y expresiones de parte del ser humano que se le expresan a Dios, se elevan a Dios, porque Israel vivía la misma vida de Dios. O sea, Dios quería que Israel viviera una vida santa, perfecta, y cuando el salmista, en medio de su angustia, de sus dificultades, en medio de las tragedias que vivió el pueblo, miraba, recordaba que es Dios y solamente Dios quien le puede ayudar y sustentar. Por eso es que decimos que Israel vivió, sufrió, alabó, gritó, agradeció y lamentó todo delante de Jehová. Sí, porque indiscutiblemente, como quiera que nosotros querramos mirarlo, en los salmos, Israel se ha dirigido a Dios en oración. Israel se ha dirigido a Dios en alabanza. Y lo vemos en cada uno de los salmos, como hemos mencionado, en particular este que estamos viendo hoy, que es de alabanza, que reconoce al Dios grande, todopoderoso y creador, sustentador de todas las cosas. Tenemos que subrayar y de manera enfática y claramente que la alabanza y la oración de Israel vienen desde lo más profundo, salen del corazón mismo del alma que gime. Por eso usted ve los salmos, como dicen, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía, porque desde allí, desde el centro del ser mismo del ser humano, cuando se siente en una angustia profunda, ahí eleva su mirada a Dios para alabarle y solicitar en oración una restauración de su vida, una restauración para el pueblo. Incluso cuando nosotros lo vemos en los himnos, lo vemos en las invocaciones que vemos en los salmos, resuenan todo este salterio, todos estos poemas, resuenan de manera dramática en medio del pueblo. Y hay momentos culminantes en la vida de los salmistas que se expresan en los poemas. De allí, fíjense ustedes en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a tus piedades, borra mi maldad, borra mis rebeliones. O sea, estamos hablando de un encuentro del alma de uno que sufre, que reconoce que ha cometido errores y pecados y se le presenta delante de un Dios que es capaz de perdonarle porque es amplio en misericordia, es amplio en perdonar. O sea, así se expresa
los salmistas a través de estos poemas. Siempre, 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 siempre el salmista tiene cuidado de expresar, sobre todo, que entre Dios y el hombre hay una gran distancia. O sea, el hombre no puede, bajo ninguna circunstancia, pensar que es igual que Dios. El pueblo de Israel, a través de los salmos, expresa que está ante Yahvé, que está ante el Dios verdadero, que está ante el Dios que es santo. Y en los salmos expresan que la persona que busca a Dios y le busca conscientemente, sabe, reconoce que entre su humanidad y Dios hay un abismo. Lo sabe, lo reconoce. Cuando nosotros miramos el Salmo 8, lo vemos, miren, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento habla de la obra de tus manos. Y hay una expresión del salmista que dice, ¿quién que soy yo? O sea, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, se reconoce verdaderamente no apto para estar delante de Dios. Sin embargo, es capaz de acercarse a Él porque sabe que Dios le va a recibir. Esa es la expresión, diríamos yo, ese acercamiento que el hombre puede tener con Dios, esa confianza, como la tiene un hijo con su padre. Y pueden experimentar entonces la gracia de la presencia de Dios. O sea, eso lo hace Dios. Y lo vemos expresado en los salmos, especialmente cuando son salmos de alabanza. Y entonces el ser humano se acerca a Dios en la presencia de su santuario y allí le alaba. Y alaba al Señor por su gracia. Y alaba y escucha la voz de Dios con la mayor admiración, porque sabe que Dios se acerca con una mano extendida llena de amor y de misericordia. Martín Lutero, cuando hablaba del libro de los Salmos, expresaba en el prólogo del comentario a los Salmos que escribe Lutero, que los Salmos o el Salterio es como una pequeña Biblia en la que está compendiado de la manera más bella y breve y sublime todo el contenido de la Biblia. Es como, decía Lutero, es como un bello manual, un pequeño manual que nos sirve de guía en nuestra vida. Para aquel que no puede leer toda la Biblia, tiene entonces ese pequeño manual que comprende y compendia toda la misericordia de Dios plasmada a través de la letra de estos salmos. El hombre piadoso y lleno de religiosidad, dice los escritores, no son el objeto de la teología de los salmos. Cuando nosotros estudiamos los salmos profundamente y su teología, nos damos cuenta que no es el hombre, no es la religión del hombre lo que se exalta en los salmos, sino los testimonios del que escribe, del que canta, que va más allá de la persona misma, que va más allá del que ora, que va más allá del interlocutor. La intención del mensaje de los salmos es la alabanza y la confesión, la súplica, la enseñanza. Alabado sea el Señor. Es que les digo, a mí me apasiona realmente el estudio profundo que hay en los salmos. Esto de la súplica, la enseñanza, lo vemos en salmos como, por ejemplo, el Salmo 1.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito el nombre del Señor. Los salmos expresan esa cercanía del hombre con Dios. Y no para nosotros, sino a Dios. Dice el Salmo 115, no a nosotros, sino a tu nombre daremos gloria. No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Esa es la expresión de un hombre que reconoce que en su infinitud se levanta Dios en medio de su crisis para darle seguridad y sobre todo, afirmación de una compañía que es eterna y amorosa. Bendito el nombre de nuestro Dios. Wow. Alabar entonces significa rendirle toda la gloria a Dios. Orar significa entonces entregar con cuerpo y alma, entregarnos al Dios Todopoderoso, entregarnos a Yahvé, a confiar en Él. Los salmos, afirma Karl Barth, son el objeto, son el contenido del mensaje cristiano. No son ni algo subjetivo, ni tampoco algo objetivo, dice Karl Barth. En sí dice, dicho, ¿verdad?, en términos generales, ni un hombre aislado, ni un Dios aislado, sino Dios y hombre en su encuentro y en su comunión. Una comunión que Dios funda, que Dios realiza a través de la relación de Cristo Jesús nuestro Señor, y así la relación de Dios con el ser humano, la relación de Dios con el cristianismo, el cristiano con Dios. Así que en los salmos vemos expresada esa dualidad donde no hay entes aislados. No es que Dios solo por un lado y el hombre solo por el otro, no. Es que el hombre y Dios juntos en una relación que da vida, una relación que da sobre todo, como hemos dicho, seguridad y afirmación de que nuestra fe no es en vano. En la antigüedad nosotros hablábamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del tabernáculo? Allí era donde el pueblo se reunía y la presencia de Dios se posaba, sea como una nube o como fuego. Y allí el pueblo visiblemente veía que Dios estaba presente. Pero eso fue un tiempo. Luego Dios permanecía en el corazón, en una presencia espiritual, y es lo que los salmistas tratan de expresar. Los salmos, como hemos dicho, especialmente el Salmo 100 y los salmos desde el 95 hasta el 100, se pueden describir como estos salmos reales, estos poemas que presentan a Dios como el soberano del universo, como hemos estado planteando. Los salmos afirman que Dios es la realidad suprema, que es el gobernante de todo. Y el Salmo 100 agrega que Dios es el verdadero rey, el único rey. Y lo hace con una pericia, un amor tremendo. Pero el verso 3 del Salmo 100 dice que Él nos pastorea, que pastorea a su pueblo. Por eso dice el Salmo, nosotros somos ovejas de su prado. El Salmo 100, hermanos, continúa y hablando de una serie de ideas que vemos plasmadas en los Salmos 96 y siguientes hasta el 99. Estos salmos afirman con plena confianza que el Señor es el soberano
absoluto de toda la tierra. Por eso hacen un llamado a la gratitud. Es un reclamo decidido a que seamos fieles a Dios. El Salmo 6, sobre todo, es un salmo, el salmo por excelencia para la alabanza, como hemos dicho. Pero hermano, yo creo que a nosotros nos toca reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. El pecado original, allá, lo que hemos leído que ocurrió en el jardín del Edén, en este otro poema que plasma cómo el hombre se separa de Dios, que fue más que una rebelión, porque el hombre no solamente desobedece, sino que se rebela ante Dios. Y no es un acto aislado de desobediencia, como hemos dicho. Es que ese acto de rebelión estaba motivado por el deseo de ser como dioses, pretender ser Dios. Querían darle un golpe de estado a Dios. Eso es lo que quiso hacer el hombre, de tomar el control de su propia vida. Y miren las consecuencias. Miren cómo estamos, por el hombre pretender y querer controlar su propia vida. Por eso, hermanos, cuando el apóstol Pablo habla de que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas, hemos sido recreados, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Lo que la conversión implica es que nosotros reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Cuando decidimos abrazar el Evangelio, estamos renunciando al deseo de controlar nuestros propios senderos, de controlar nuestro camino, de controlar las cosas, de hacer las cosas como nosotros queremos. Y créanme, solo aquel que se somete a la autoridad de Dios puede alcanzar la salvación y la salud que desea. El estado natural del ser humano es vivir en comunión con Dios. O sea, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nuestro estado natural es vivir en comunión con Dios. De eso se trata. Los valores positivos que todos podemos tener se encuentran en Dios. Su origen está en Dios. La sociedad habla de valores, habla de que esta sociedad ha perdido sus valores. Pues claro que ha perdido sus valores porque le ha dado la espalda a Dios. Y los valores se originan en Dios. O sea, Dios es el que nos creó a su imagen para que dentro de nosotros existiera solamente ese deseo de amar y de vivir en armonía y paz. Pero nosotros elegimos otro camino. Así que, entonces, si nosotros elegimos otro camino y le hemos dado la espalda a Dios, ¿saben lo que nosotros somos? ¿Sabes en lo que nos hemos convertido? En anticristos. Porque todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone a Dios es un anticristo. Todo lo que se opone a Dios y el que le da la espalda a Dios se convierte en un anticristo. Sí, por eso no esperemos tanto este líder, esta imagen de un anticristo, que se trata de un ser humano que va a controlar los gobiernos mundiales. No, hace tiempo que está en medio nuestro a través de cada uno de aquellos que le han dado la espalda a Dios y que se oponen a la iglesia constantemente. Y es una lucha en contra de la iglesia todos los días. Y todo lo que se opone a Dios causa desvalores, antivalores. O sea, estamos diciendo valores negativos, impulsados por el pecado que motivan la maldad. Fíjense todo esto. Observen la sociedad, observen a las personas.
cómo se comportan. Miren, en estos días estas noticias tan terribles de tanto maltrato hacia la niñez, cosas horribles. Pues mire, todo eso tiene origen en la desvalorización del ser humano causada por el pecado y el alejamiento de Dios. Finalmente tenemos que decir, las personas de fe viven agradecidas por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese sentido de agradecimiento nos motiva a adorar a Dios con sinceridad. Para una persona creyente, agradecida, la adoración y la alabanza no solo es un gozo, es un deber. Todo aquel que siente gratitud hacia Dios tiene que alabarle. Todo el que tiene algo que agradecerle a Dios tiene que estar gozoso y tiene que darle a Dios la mejor alabanza y la mejor adoración. Esa es la mejor expresión que nos enseña el libro de los Salmos a través de este Salmo 100. Vamos a seguir hablando de los Salmos y vamos a seguir hablando un poco de esta riqueza literaria y teológica que tienen cada uno de estos poemas. No vamos a ver los 150 salmos, por supuesto, pero aquellos que veamos, le vamos a sacar esa enseñanza de forma breve para que podamos edificarnos y aprender sobre todo a identificarnos con el salmista para agradecer, adorar, alabar al Señor. Bendito sea su nombre por siempre. El resumen para esta lección nos enseña lo siguiente. Los seres humanos debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Debemos reconocer que somos parte de su pueblo, parte de su rebaño de ovejas. Los seres humanos nos hemos creado a nosotros, no nos hemos creado a nosotros mismos. Nosotros debemos reconocer que somos parte de ese pueblo, que no nos hemos creado a nosotros mismos, sino que Dios es nuestro creador y sustentador, como hemos dicho. La conversión implica el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. El reconocimiento de Dios trae felicidad y gozo a nuestra alma. Uno de los temas centrales de la adoración cristiana es la exaltación del carácter de Dios. Las virtudes divinas forman parte de los valores que deben guiar a los creyentes al nivel individual y así también a la sociedad. El carácter de Dios es el criterio, la vara de medir para determinar lo que es verdaderamente bueno. Y finalmente el resumen nos dice que las personas de fe viven agradecidas por todo lo que Dios ha hecho por ellas. Para una persona creyente agradecida, la adoración no solo es un gozo, repetimos, es también un deber. Esta lección concluye con una oración como todas y cada una de ellas. Y la oración dice así. Oremos todos juntos. Amado Dios, Creador, te damos gracias por habernos dado la vida. Te damos gracias por crearnos para ser parte de tu pueblo. Te damos gracias por ser nuestro pastor, por proveernos todo lo que necesitamos, como un pastor que cuida de su rebaño. Alabamos y bendecimos tu nombre por todas tus bondades.
por todo lo que has hecho por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde y quiera el Señor que estas palabras puedan penetrar en lo más profundo de tu corazón y que al igual que a mí, este salmo y los demás hayan sido un bálsamo, un aliciente, sobre todo un mensaje que haya podido enriquecer tu vida para continuar hacia adelante con lo que Dios disponga para nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite.